justamente del retiro de todas estas restricciones, me da mucho gusto saludar esta tarde a mi compañero Vitas Rudavicius. Mi querido Vitas, te saludo como siempre, con mucho gusto. Muy buenas tardes para ti allá en la capital inglesa. Cuéntanos. Muy buenos días, Andrea. Así es, sin duda alguna, el Reino Unido está entrando en una nueva época de vivir con COVID. A partir del próximo jueves, el 27 de enero, la lucha contra el COVID-19 se transformará en lo que las autoridades británicas ya han denominado como la vida con el virus, Andrea. La mayoría de las restricciones serán abolidas y el primer ministro británico Boris Johnson insiste en que su decisión de levantar estas restricciones sanitarias conocidas aquí como el Plan B se basa en datos estadísticos duros y Andrea Johnson rechaza estas insinuaciones de sus oponentes de que su anuncio el pasado 19 de enero, el miércoles, sobre la restauración de las antiguas libertades fue un paso puramente político. Andrea, sus críticos insisten que Johnson está tratando de apaciguar a los legisladores del ala derecha de su partido conservador, a quienes nunca les gustaron estas medidas anti-COVID, porque, como bien lo sabes, Andrea, en este momento Johnson está envuelto en el llamado Partygate, un escándalo sobre más de 15 fiestas ilegales durante el periodo de cuarentena. Entonces es cierto que Johnson necesita desesperadamente el apoyo de sus legisladores conservadores, pero el primer ministro británico y todos sus ministros enfatizan que el Reino Unido ya pasó el pico de la ola de Omicron y eso es absolutamente correcto, Andrea. Según los últimos datos oficiales, el pico de esta ola de Omicron ocurrió aquí en Gran Bretaña hace 17 días, el pasado 5 de enero, cuando la tasa de infección diaria superaba los 180,000 casos y ahora mismo esta tasa de infección diaria es de 97,000 casos diarios. Andrea, a modo de comparación, en el país vecino, en Francia, en este momento el promedio diario de infecciones de COVID-19 reportadas está en su punto máximo con más de 320,000 casos cada día y en Alemania las infecciones con Omicron también están aumentando. Entonces, Andrea, está claro que aquí en las Islas Británicas, en Gran Bretaña y también en la República de Irlanda, la situación está mejorando rápidamente y la Oficina Británica de Estadísticas Nacionales confirmó que las infecciones cayeron en casi todas las partes del Reino Unido durante los últimos 7 días y en todos los grupos de edad también, excepto en los niños de primaria, Andrea. Y las hospitalizaciones también están bajando. Ha habido una reducción del 10% en comparación con principios de este mes. Ninguno de los hospitales británicos se ha desbordado con nuevos casos de COVID, pero Andrea, la tasa de mortalidad diaria aquí en el Reino Unido sigue siendo bastante alta. Cada día casi 290 pacientes pierden la vida. Entonces, Andrea, esta semana estamos observando este gran cambio de actitud por parte de las autoridades británicas y el secretario de Salud del Reino Unido, Sajid Javid, dijo al Parlamento de Westminster hace unos 3 días que la sociedad británica debe aprender a vivir con COVID de la misma manera que tenemos que vivir con la gripe. Y Andrea, para la mayoría de los británicos, por ejemplo, para estos 37 millones de ciudadanos con sus vacunas de refuerzo, el paralelo con la gripe ahora es válido. Las vacunas y la inmunidad adquirida han debilitado a COVID hasta el punto de que ya no hay mucho riesgo de enfermarse gravemente. Pero, Andrea, esta declaración ha causado muchísima consternación entre las personas clínicamente vulnerables y se trata, Andrea, de millones de ciudadanos británicos. Solo en Inglaterra, 3.7 millones de personas se encuentran en esta categoría clínicamente extremadamente vulnerable y ahora muchos de estos británicos se sienten como una minoría olvidada, ya que su país abandona las restricciones. Esta minoría olvidada incluye a los británicos que tienen cáncer de sangre, un trasplante de órganos, enfermedad renal y otras afecciones relacionadas con la inmunosupresión. Y los expertos médicos británicos, Andrea, destacan el hecho evidente que mucha menor eficacia de las vacunas
en estos grupos vulnerables. Por ejemplo, Andrea, los datos de la primera vacuna anti-COVID para pacientes con cáncer de la sangre, de los cuales hay 250,000 aquí en el Reino Unido, encontraron poca o ninguna respuesta de anticuerpos a la primera dosis de la vacuna. Y finalmente, Andrea, datos más recientes publicados esta semana aquí en la prestigiada revista médica británica The Lancet mostraron que para los pacientes de diálisis, incluso después de 2 dosis con la inyección de Oxford AstraZeneca y una dosis de Pfizer BioNTech, más de la mitad no tenían niveles detectables de anticuerpos contra la variante de Omicron. Andrea. Mi querido Vitas, pues te agradezco tu reporte. Qué interesante este punto que haces, que me parece que poco se ha hablado justamente de los grupos vulnerables y de cómo les altera cuando se levantan las restricciones. Es difícil, por supuesto, tomar medidas solamente para protegerlos a ellos, porque pues hay una serie de valores que considerar, pero ciertamente se habla poco de la realidad de los grupos vulnerables, de lo compleja que ha sido la pandemia, en particular para este tipo de personas. Pues mi querido Vitas, te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo, que tengas bonita tarde. Un fuerte abrazo, Andrea.